Arranca Contextos Salvajes. Buenas tardes, boa tarde. 3 de la tarde y 4 minutos. En todo el estado plurinacional, 3 minutos. En todo el estado plurinacional de Bolivia. Todavía somos estado plurinacional. Defendamos las conquistas en las calles. Las conquistas y los logros sociales. Que se viene curva. Agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y esto no es un acuerdo de paz. No es paz, es chantaje. Seguimos hablando de Palestina porque el genocidio no ha terminado, porque no es un acuerdo de paz, porque es un chantaje. ¿Por qué lo es? Porque Estados Unidos e Israel, los nazis sionistas gringos han dicho: detenemos el genocidio pero continúa la ocupación. Detenemos los bombardeos, pero continúa la limpieza étnica. Detenemos los bombardeos, pero no va a haber un Estado para Palestina. Y aunque hubiera la famosa solución de los dos Estados, si uno de los dos Estados es nazi-sionista y aplica el mapa del Gran Israel, y aplica la ocupación, y aplica el terrorismo de Estado, ¿cómo pueden convivir pacíficamente? Por eso decimos, no es paz, es chantaje. Lo prometido es deuda. En un ratengo nomás, pariente, nos vamos a ir hasta los Estados Unidos en vivo y en directo para charlar con Thomas Becker, nuestro corresponsal en las flotillas que intentaron llegar a Gaza. Nos va a explicar Thomas cómo fue ese secuestro por parte de las fuerzas sionistas, cómo fueron esas torturas. Nos lo va a contar en vivo y en directo. Lo puedes ver también a la noche a partir de las 11:30 de la noche. Acaba de perder Bolivia 3-0 en Moscú. Racia 3, Bolivia nada. Vaya, qué paliza. No, paliza no, tampoco hemos tenido la pelota, pero bueno, la de siempre. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Otra cosa es con una selección europea, y Rusia lleva, ¿cuántos años? 2 años sin jugar. Son amistosos solo, y solo con jugadores de la liga rusa, en fin. Y eso que Dante ha tapado varias. Nuestro próximo rival en noviembre es Sudáfrica. Vamos aceitando la selección rumbo al repechaje. Ha clasificado Cabo Verde, viejo. De África van 9 africanas directas y acaba de clasificar Cabo Verde. ¿Dónde está Cabo Verde? Chequen en el Google. Cabo Verde acaba de clasificar por primera vez al Mundial. Es una isla, son unas islas africanas. 500.000 personas hay. 500.000, nada, medio barrio de La Paz. La mitad de la ciudad del Alto, la población de Cabo Verde, caboverdianos, antigua colonia portuguesa. Cabo Verde al Mundial, ya son 9 africanas y parece que al repechaje va a ir Namibia. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese repechaje Bolivia-Namibia? Han clasificado la mayoría de las selecciones del norte de África. Está dentro Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto. Las selecciones del norte de África, del África magrebí, se están imponiendo a las del África negra. Así que Namibia puede ser accesible. Ojalá. Vamos a hablar de fútbol hoy también. Porque es posible que el próximo lunes 20 de octubre, aniversario paceño, llegue Gianni Infantino. El capo Gagnonieri, el capo de los capos de la FIFA, el presidente de la FIFA, que se ha negado a expulsar a Israel después de 2 años de genocidio. Vamos a hablar de fútbol, de la FIFA y de cómo se blanquea al Estado sionista de Israel. Hoy, la Asociación de Países que componen la Unión Europea y organizan el famoso Festival de la Música Eurovisión han dicho que como ya ha parado el genocidio, que ya no hay que echar a Israel de Eurovisión. ¿De qué está sirviendo este mal llamado acuerdo de paz? Para blanquear un genocidio. Otra vez, como Israel se estaba quedando solita, este acuerdo que ha impulsado el señor que tengo aquí atrás, el emperador de la galaxia Donald Trump, al lado del criminal de guerra, mira, le han pintado un bigote. Parece Hitler, ¿no? Vamos a poner esta fotito que hemos armado. Elaboramos también aquí en Contextos. Fíjense la flechita y fíjense hacia dónde apunta la flechita.
Ponemos la imagen a pantalla completa para que se vea mejor. Netanyahu parece Adolfo Hitler. Sin justicia, con impunidad, con limpieza étnica, con ocupación, no va a haber paz, no es un acuerdo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Es Hitler o es Netanyahu? Y no sé, nos ha salido el bigote un poco medio trucho, ¿no? No somos capos a la hora de hacer estas cosas, pero de lejos parece Hitler. Vamos a poner la otra fotito mientras tenemos el contacto con Thomas Becker. Tenemos otra fotito que resume este mal llamado plan de paz. Falta mucho. Tenemos un alto al fuego provisionario. Por cierto, alto al fuego, sí, esa es. Alto al fuego, ahorita la vamos a poner detrás mío. Alto al fuego provisional que no está cumpliendo el Estado terrorista de Israel. Hoy han asesinado a 5 palestinos que se han aproximado a la zona que ellos han dicho que de ahí no se van a ir. Las fuerzas de ocupación ocupan todavía, los sionistas, ahí lo tenemos. Ocupan los sionistas el 57% del territorio de la Franja de Gaza y hay unos compañeros palestinos que se han aproximado ahí y hoy los han matado. Así que aún no termina el genocidio. Alto el fuego, chequeado, sí, pero siguen matando palestinos. O sea, ¿qué clase de alto el fuego es ese? ¿Fin de la ocupación? No, falta. ¿Fin del apartheid? No solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Nadie habla de Cisjordania. ¿Qué pasa? ¡Ay, caramba! Cisjordania se la van a anexionar. ¿Por qué sigue el apartheid racista contra los palestinos en su propia tierra? En su propia tierra. Israel es una fuerza, una potencia ocupante. Reconstruir Gaza todavía falta. Y La Haya es el último. La última estación de ese ferrocarril. La Haya. ¿La Haya para qué? La Corte Penal Internacional. Para que paguen los señores que tengo aquí detrás en un momento. Criminales de guerra. Criminales de guerra. Este señor tiene que acabar en La Haya. Tiene que acabar en La Haya. No hay otra. ¿Por qué no es? Ya lo tenemos a Thomas Becker en vivo y en directo. Ahí refrescándose. Lo vamos a poner ahí a pantalla completa. 3 de la tarde, 10 minutitos en todo el Estado plurinacional. Tomás, Tomás. Ahí te veo. Tomás, abogado internacionalista, amigo de Bolivia y miembro solidario de esa flotilla que intentó llegar a Gaza. Tomás, en vivo y en directo para toda Bolivia, vía ya la televisión y Contextos Salvajes. Buenas tardes hasta los Estados Unidos, Gringolandia, como dices tú siempre. Buenas tardes, hermano. Y bueno, la pantalla de Trump y Netanyahu y yo, bueno, son... quiero separarme. Ya está, ya te hemos quitado. Porque... Ya te hemos quitado. Ah, bueno. Nada que ver con esos criminales de guerra. Tomás, retrocedamos en el tiempo. Te vimos varias veces, todos los videos, y te agradecemos infinitamente desde el corazón toda la información, los videos que nos mandaste desde el barco Conscience. ¿Cómo fue? Empecemos por ahí. ¿Cómo fue esa noche en las que las fuerzas sionistas secuestraron el barco? ¿Cómo entraron al barco? Vimos imágenes que rompían cámaras. ¿Cómo fue ese traslado, ese secuestro? ¿Qué les dijeron? ¿Y cómo los llevaron al puerto de Asot? Contame primero esa primera etapa de ese secuestro. Bueno, lamentablemente había cámaras en el barco, pero no tenemos imágenes de todo. Cuando llegaron las fuerzas navales, unas fuerzas élites de Israel que llegaron en helicóptero y bajaron desde el helicóptero con armas de fuego como Rambos. Llegaron y bueno, inmediatamente nos rodearon y dijeron que bueno, ya estamos más o menos, van a detenernos. Es importante enfatizar que estábamos unos menos que creo que 20 kilómetros o 20 y pico kilómetros de Egipto y 120 millas de Gaza o de Israel también. Entonces nos secuestraron. Estábamos en aguas internacionales, no estábamos en ningún territorio de Israel. Por eso nos secuestraron como piratas
y robaron nuestro barco, pero también nuestras cosas, tomaron nuestras cosas, tomaron una cosa que pasó es, bueno, teníamos ayuda humanitaria y ellos comieron la comida para gente sufriendo en Gaza. A mí muestra la arrogancia de estas fuerzas élites de Israel. Y eventualmente nos dejaron en Ascot primero, donde nos torturaron, y eventualmente nos pusieron en una prisión que es, bueno, más o menos es el Guantánamo de Israel, donde continuaron, bueno, pegarnos, amenazarnos y torturarnos. Tomás, descríbenos un poquito. Ayer pasábamos tu video de 5 minutitos en el que nos contabas algo, pero desde el puerto de Asot, donde le estuvieron en una explanada gigantesca, les trasladaron a esta cárcel de máxima seguridad cerca de Beersheba, en el desierto de Negev. Ahí hay miles y miles de presos palestinos, han sido liberados 2000, todos han relatado el mismo tipo de torturas que ustedes sufrieron. Evidentemente los presos palestinos a lo largo de muchos años en condiciones mucho peores, pero nos lo contabas ayer, si el Estado sionista de Israel tortura a ciudadanos norteamericanos, a abogados, a periodistas, a doctores de muchas nacionalidades, me imagino o no me quiero imaginar cómo los torturan a esos presos palestinos detenidos sin juicio, sin pruebas, en esa misma cárcel donde estuvieron ustedes. Se les quitaron los colchones para no poder dormir. Contanos un poquito esas torturas físicas, psicológicas, el tema de la orina, el tema de que les obligaron a besar la bandera de Israel y decir viva Israel y que Palestina no existe. Esto, vos como abogado, Tomás, todo esto entra, se puede calificar de acuerdo al derecho internacional como torturas, ¿no ve? Sí, claro que sí. Y como has mencionado, porque yo tengo mis dudas bueno, no quiero hablar mucho de mi experiencia porque tenemos que enfocar en lo que está pasando con los palestinos en todos los días, ¿no? Todos los días está pasando y hay miles de personas sufriendo mucho, mucho más que yo como un gringo abogado que tiene algunas protecciones, por lo menos, algunos, no todo, porque Israel no respeta la ley internacional, pero mucho, mucho, mucho peor para los palestinos. Bueno, comienzo cuando estábamos en el puerto, porque llegamos y cuando entramos y bajábamos del barco, más o menos bajábamos juntos, bueno, con un par de militares que nos forzaron en una forma, no sé cómo explicar, pero muy violento, empujando nuestros carros abajo y nos forzaron estar de rodilla unas horas allá con nuestra cara al suelo. Si tratábamos de ver algo, nos pegaron, nos forzaron nuestras caras en el suelo. El suelo tuvo, bueno, urina. Yo creo que, yo no puedo decir si 100%, pero yo creo que antes de llegar han urinado en el suelo y nos pusieron nuestras caras en esto y por horas, bueno, nos amenazaron, dijeron, no hay, como has mencionado, no hay Palestina, no existe Palestina, tienes que decir amo a Israel, cosas como esto. Y la cosa para mí más feo fue, bueno, los amigos al lado de mí pegaron mucho más. Mis amigos que son una persona al lado de mí que es de Turquía, que es musleo, pegaron y no podíamos hacer nada. Hemos discutido antes de ir o antes de la captura que si respondemos van a atacarnos más y también no solamente van a atacar la persona que trata de parar la violencia, pero la persona que ya está recibiendo el abuso van a atacar más. Entonces más o menos teníamos que sentarnos allá mientras atacaban a nuestros amigos. También cuando me atacaron, mis amigos tenían que aceptar más o menos. Fue muy difícil no responder durante estos momentos y esto duró unas horas y después, bueno, nos pasaron por varios, no sé, espacios administrativos donde tomaron nuestros, no sé, huellas y fotos, etc. Pero en cada paso
nos amenazaron, nos pegaron, nos abusaron en varias formas diferentes, pero pasaron en todos los espacios y llegamos a la prisión que se llama Ketziot, donde también igualmente estas cosas pasaron. Entonces, no es que habían bad apples o algunas personas específicas haciendo esto, fue una decisión institucional tratarnos así, porque todos nos trataron así. Tomás, a ti como ciudadano norteamericano, tú decías, y muchos tripulantes solidarios de la primera flotilla Sumut, de la segunda, la de ustedes, la Freedom Flotilla, iba gente de muchas nacionalidades, de más de 50 nacionalidades, y sí se han cebado especialmente los sionistas con nacionalidades como la turca, como acabas de decir. Iban más de 21 tripulantes turcos en la Flotilla de la Libertad, en el barco Conciencia, pero también se han ensañado con médicos de Túnez, de Marruecos. Había un trato diferencial, les pegaban más a los ciudadanos de países próximos, de países como Turquía, de países árabes, y respetaban, entre comillas, un poquito más a los ciudadanos norteamericanos, europeos. ¿Vistes ese doble baremo o les cayeron igual? No, siempre hay un privilegio ser gringo como yo, lamentablemente, y el tratamiento fue malo a nosotros, pero mucho peor para los de Líbano, Tunisia, Turquía, pero también el tratamiento, el abuso contra los judíos fue muy fuerte, porque, bueno, según los soldados, ellos son self-hating Jews. Entonces había 3 personas con nosotros que son de Israel apoyando esta flotilla, que están en contra del sionismo, en contra del apartheid, y por eso los soldados atacaron a estas personas fuertemente. Entonces los musulmanes, la gente que son, bueno, más moreno que yo, los árabes atacaron a estas personas, pero también las fuerzas de Israel atacaron a sus propios ciudadanos muy fuertemente, porque para ellos es una desgracia que no están apoyando el Estado de Netanyahu. Esos 3, Tomás, bien que lo nombras, se me había olvidado a mí, esos 3 ciudadanos de Israel, una ciudadana con nacionalidad estadounidense-palestina, un ciudadano con doble nacionalidad germano-israelí, y un ciudadano israelí todavía siguen presos y han sido acusados de infiltrarse en una zona de combate, refiriéndose a Gaza, es decir, en una zona de genocidio, de manera ilegal. Entonces, obviamente que a esos todavía les va a caer, no han firmado, no han aceptado los cargos, y probablemente pasen meses, incluso años, encarcelados. Cuéntanos, Tomás, sigamos el recorrido y luego charlamos de la parte legal. ¿Qué acciones van a tomar ustedes ante las Cortes Internacionales de Justicia por este secuestro abusivo y por las torturas? Pero estuvieron prácticamente miércoles, jueves, viernes, 3 días. Cuéntanos un poquito para toda la gente acá en Bolivia, para Contextos Salvajes y Aviala la Televisión, Tomás, ¿cómo fue la liberación? ¿Cómo les comunicaron? ¿Cómo les llevaron al aeropuerto Ben Gurión? ¿Cómo les embarcaron en ese avión de Turkish Airlines que puso a disposición la Cancillería de la República Turca, Turquille? Bueno, la verdad es que no nos dijeron nada. Lo que pasó en la prisión es cada par de horas entraron para molestarnos, pegar la puerta con armas, amenazarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces entramos unos camionetas para transportar a un sitio en la prisión y regresamos. Entonces había un ritmo de esto todos estos días. Y por eso no sabíamos lo que iba a pasar. Había rumores que tal vez podíamos salir a Turquía. Hablamos con nuestro representante del consulado de la embajada en los Estados Unidos, en Israel, que dijo tal vez pueden salir por Jordania, no sé cómo se dice en español, Turquía, pero no sabíamos lo que pasaba.
y nos levantamos en la mañana hace unos 3 días, 4 días, olvido en este punto después de tanto tiempo, y entramos en una camioneta, fuimos al desierto y no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos si iban a transportarnos a otra prisión, si iban a atacarnos allá, si iban a dejarnos en la frontera, pero nos pusieron en un aeropuerto en el sur de Israel donde había un avión de Turquía, y Turquía, más o menos contrató este avión para transportarnos a Estambul, y desde allá hemos organizado transporte hasta los Estados Unidos, varios sitios donde vivimos. Pero no sabíamos lo que pasaba, no dijeron nada, excepto amenazarnos y decir, ustedes son Hamas, etcétera, etcétera. Tomás, ¿cómo fueron esas 3 noches? ¿Cómo lograron dormir? ¿Les quitaron los colchones? Una de las personas de la flotilla Sumut Reyes Rigo, una española de Mallorca, para defender a una compañera que les habían quitado los colchones para dormir y les trasladaban continuamente. La tortura psicológica también es la interrupción constante del sueño, no dejarte descansar para desgastarte, para castigarte. Reyes Rigo, esa compañera que recién ayer llegó a España, parte de la primera flotilla, se intentó defender a una compañera a la que estaban arrastrando por intentar quedarse con los colchones, y le acusaron de, como decías vos al principio, de atacarles a ellos mismos. Es una locura, ¿no? Israel dice que todos los solidarios con Palestina somos terroristas, y es el mundo al revés. Pero ¿cómo eran las noches? ¿Cómo fueron las noches, Tomás? Y háblame un poquito de ese tema que es lo más desagradable, si de verdad les obligaron a beber orín, ¿cómo fueron las noches y el tema de la orina? Bueno, como has mencionado, cada par de horas entraron para amenazarnos, fue un espacio muy sucio, frío, hicieron cosas pequeñas. Una cosa es que cuando nos pegaron, o cosas como esto. La otra cosa que es más constante, pero también una forma de, no sé, debilitar a algunas personas. Entonces habían momentos muy, muy, muy fríos o con mucho, mucho calor, y cambió dependiendo de la situación, para molestarnos. Pegar en la puerta cada par de horas para que no podíamos dormir. Cosas pequeñas como, por ejemplo, algunas celdas no tenían baño que funcionaba. Nuestra funcionó, pero nadie de todos tuvo papel higiénico, y solamente hubo, ¿cómo se dice? Un faucet de agua para todo. Entonces no hay papel higiénico. Tiene que usar el baño y lavar las manos, pero también tiene que tomar el agua de este mismo lugar porque no había vasos. Entonces no es higiénico, ¿no? Es muy feo, la posibilidad de ser enfermo es muy alto. Entonces estas son las condiciones, cosas pequeñas, pero todas las cosas pequeñas son así, para que las personas están débiles, para quebrar a las personas. Entonces, fue una experiencia muy fea. Como he dicho, para mí, la gente internacional, mucho, mucho mejor que los palestinos que están en otras celdas donde, sufren tortura todos los días. Y estábamos en detención unos 3 días en total. Entonces, no es malo. Es malo, pero no es como 3 años o 3 meses. Entonces, hay personas que están sufriendo muchísimo más. Y lo que me preocupa, por ejemplo, todos están hablando de este acuerdo de paz o ceasefire, ¿no? Pero las condiciones siguen así, y la gente que está en cárcel, ya hay un alto de fuego, y algunos han salido, pero hay miles de palestinos que todavía están en situaciones como esto, pero mucho peor que nuestra situación. 1000 presos palestinos en las mazmorras sionistas, la gran mayoría sin juicios, sin pruebas, están ahí como medida de castigo, y es una más de las medidas que aplica el Estado ocupante sionista. Tomás, háblame un poquito de la parte legal. Iban abogados como vos, que hacías de corresponsal de prensa también para Viayala Televisión.
¿Qué tipo de acciones van a tomar contra el Estado sionista de Israel en ámbitos internacionales? El propio Netanyahu, el lunes ayer, ni siquiera se atrevió a salir de Israel para ir a Egipto, un país aliado, por cierto, del sionismo, pero no se atrevió a ir con Netanyahu y más, con Donald Trump y más de 34 presidentes del mundo a esa firma de ese trucho, falso acuerdo de paz. Es decir, está funcionando también la solidaridad internacionalista. Israel se está quedando cada vez más sola, pero háblanos un poquito de todo el tema legal ante la Corte Penal Internacional de La Haya, donde Netanyahu, por esa demanda de Sudáfrica, ya está catalogado como criminal de guerra. Pero ustedes, por el secuestro, ¿qué van a hacer? Bueno, primero voy a mencionar que cuando estábamos en prisión no había acceso a abogados, porque tú has mencionado, hay muchos palestinos que no han ido frente de la corte, etcétera. Estas condiciones siguen y van a seguir, lamentablemente, con alto fuego, no, van a seguir estas condiciones. Pero para nosotros no podíamos hablar con abogados, y cuando personas trataron de, pidieron, exigieron abogados, atacaron a las personas. Había una persona conmigo que pidió un abogado, dijeron que no, empujaron, forzaron en una camioneta, dijeron que no. Entonces, no hay debido proceso en estos contextos. Ahora lo que va a pasar es, no sé, estamos hablando, como he dicho, no queremos enfocar en nuestra situación demasiado porque es mucho peor para los palestinos. Israel va frente del Comité contra la Tortura en estos meses en la ONU. Entonces nosotros ya estamos presentando información sobre el abuso de los palestinos, pero tal vez vamos a incluir lo que ha pasado a nosotros. Una amiga acaba de regresar ayer y fue torturado muy fuertemente, mucho peor que nosotros. Entonces tal vez vamos a incluir unos casos como estos, pero es complicado porque los mecanismos internacionales que generalmente funcionan, en teoría, no están funcionando. La Corte de Justicia Internacional ya ha dicho que hay una ocupación ilegal y Israel tiene que salir de Gaza, del West Bank, de Jerusalén. Pero no está pasando. La Corte Penal Internacional tiene este caso de genocidio y crímenes de guerra, contra Netanyahu, pero él puede viajar como nada ha pasado. También hay otro caso del genocidio en la Corte de Justicia Internacional que está avanzando, que Sudáfrica está en cargo de este caso, o ha traído este caso, está avanzando, pero lamentablemente Israel no respeta la ley internacional. Y cuando hay apoyo de los Estados Unidos, no tiene que respetar la ley internacional. Entonces vamos a continuar denunciando lo que está pasando, vamos a continuar en estos, la ONU, la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, pero lamentablemente necesitamos poner presión en los gringos y los países para castigar a Israel, porque los mecanismos, los foros internacionales no funcionan en este caso, o funcionan, pero no 100%, porque Israel hace lo que quiere, como una dictadura, como un estado totalmente fascista, y tiene el apoyo de los gringos, y si tiene el apoyo y la plata de los gringos, van a continuar. Entonces yo creo que tenemos que presionar en varias formas otros foros, incluso, por ejemplo, una cosa que creo que puede hacer daño a Israel es, hay muchos estados que hacen negocios, tienen acuerdos con Israel, como Mercosur. Y los estados de Mercosur, yo creo que tienen que terminar su acuerdo con Israel para que haya un impacto económico a Israel. Entonces tenemos que explorar estas formas de castigar o de sanciones, porque los mecanismos internacionales en este momento no están funcionando. Es porque tratábamos de entrar en el barco, porque estamos buscando cualquier forma de mejorar la situación, porque la comunidad internacional no está haciendo su trabajo. Sí, Tomás, está bueno que cites eso de Mercosur, porque Bolivia pertenece al Mercosur, junto con Argentina, Uruguay, Brasil. Argentina, Uruguay, Brasil. Paraguay también.
Paraguay. Y Paraguay, los cinco del Mercosur. La Unión Europea tiene un acuerdo comercial con el Estado sionista de Israel. Pero lamentablemente lo que hemos visto en las últimas horas, Tomás, es que con este alto al fuego temporal, que no se está respetando, hoy han matado a 6 palestinos por aproximarse a la zona que ellos han dicho que es zona de ellos dentro de la franja de Gaza, todavía el ejército sionista está en el 57%, ocupa el 57% del territorio de Gaza, así que este acuerdo mal llamado de paz, que tan solo es un alto al fuego provisional, A, no se está respetando, y B, siguen matando a los palestinos. ¿Hacia dónde crees que va este mal llamado acuerdo de paz? Y si crees que Israel, como ha hecho con todos los acuerdos de paz anteriores, no lo va a respetar y solo está ganando tiempo. Decíamos en la editorial hace un rato, Tomás, que esto no es un acuerdo de paz, es un chantaje. Te chantajeo, supuestamente jamás va a entregar las armas, ya no tiene a los rehenes prisioneros sionistas en sus manos y hay el riesgo de que vuelva el genocidio, que les caigan con todo y lo que han conseguido es que Israel está gambeteando esas sanciones, ese bloqueo, ese aislamiento, porque supuestamente ya hay paz, ya se ha terminado el genocidio, ¿para qué vamos a sancionar a Israel? Y evidentemente esto no es cierto y no sé si es necesario redoblar las marchas por Palestina, redoblar las sanciones, el boicot, seguir en las calles, porque Donald Trump ha comprado a la gran mayoría de países del norte global y nos han metido esa mentira de que ya hay paz en Palestina, cuando esto evidentemente no es cierto. Tomás. Sí, bueno, voy a mencionar una cosa y después hablo sobre este acuerdo de paz, supuesto acuerdo. Tú has mencionado los estados de Europa, la Unión Europea, y he mencionado Mercosur. Yo creo que una posibilidad es sancionar o enfocar en estos países porque ellos tienen una responsabilidad legal no tener un acuerdo comercial con Israel, según la Corte de Justicia Internacional. Entonces, tal vez Israel no respeta la ley internacional, pero estos países en teoría generalmente respetan la ley más o menos, o mucho más que Israel. Entonces, hay formas de castigar estos países si están perpetuando una ocupación ilegal, como lo que está pasando en Gaza, West Bank y Jerusalén. Entonces, yo creo que vale la pena presionar a estos países y también tal vez comenzar procesos contra estos países para su papel en esta ocupación ilegal. Sobre el alto al fuego, sí, bueno, por un lado quiero decir que es bueno que han liberado las personas que fueron secuestrados, los de Israel y Palestina. Eso es bueno y también un momento para que las organizaciones internacionales pueden ayudar un poco con ayuda humanitaria. Entonces, hay cosas pequeñas, cosas importantes que ha pasado con este alto el fuego. Pero no es un alto el fuego sincero. No va a resolver el problema. Y es porque estamos analizando esta situación como comenzó el 7 de octubre. Esta ocupación ha continuado muchos años. Entonces, si un acuerdo de paz no hace nada sobre el apartheid, ni la ocupación, ni investigar y castigar a los responsables de un genocidio, no vamos a ver paz. Es muy simple. El genocidio es el único delito que existe en el mundo donde todos los países, terceros países, tienen una responsabilidad a hacer algo. Entonces, si un delito pasa, si Chile y Bolivia tienen una pelea sobre el mar o alguien mata a otra persona, es entre ellos. Pero si es genocidio, todos los estados tienen una responsabilidad terminar y castigar a los responsables. Entonces, tenemos que procesar personas como Netanyahu y otros oficiales que han abiertamente hablado sobre eliminar a los palestinos. Si no hacen esto, vamos a tener más guerra, vamos a tener más genocidio, vamos a tener más ocupación, apartheid. Entonces, tenemos que resolver estos problemas. Si no es parte de un alto el fuego, a mí, bueno, no es sincero. No vamos a resolver ningún problema de este poder que tiene Israel sobre
los palestinos. Tomás, se nos va a cortar un ratito la conexión, pero vamos a reanudar para hacer la última parte final. Nos vamos con una explicación, justo lo que estaba hablando ahora Tomás. ¿Por qué esto no es un alto al fuego sincero? Le escuchamos a este analista Pablo Castilla, mientras retomamos, a Laura Arroyo, periodista peruana, que nos explica por qué este alto al fuego es una mentira más de los sionistas. Por cierto, la franja de Gaza tiene el paso fronterizo con Egipto en el sur, en el puesto de Rafah. Ahí tenía que estar entrando ayuda humanitaria y no está entrando todavía toda la ayuda humanitaria que se necesita. Para paliar la hambruna se necesitan al menos 600 camiones que entren diariamente y solo lo están haciendo por el norte en un paso fronterizo. Y por el sur los sionistas dicen: no nos han entregado todos los cadáveres, los 20 cadáveres, han sido liberados 20 rehenes vivos, faltan 28 cadáveres, no nos han entregado los cadáveres. Por ende, no abrimos el paso de Rafah. Los sionistas están locos por explotar, nunca mejor dicho, por volar por los aires este acuerdo de paz que tiene mucha ganancia para los sionistas y muy poquita para los palestinos. Escuchamos a Laura Arroyo, periodista peruana, cortesía de Canal Red, programa La Base. Nos lo va a explicar Laura, así con chuis. Qué duro, ¿no? Que tras 2 años de genocidio, tras más de 67.000 palestinos asesinados, según cifras oficiales, tras cientos de gazatíes que seguramente no podrán revertir la desnutrición, tras la hambruna ocasionada por Israel, tras el secuestro de activistas europeos y latinoamericanos en aguas internacionales, se llega a un acuerdo que hace que todos los medios hoy no estén hablando de Gaza, sino de los israelíes rehenes liberados. Es increíble que 20 rehenes israelíes sean más importantes que decenas de miles de asesinados. Y digo que es duro, además, porque la prensa española y mundial, el ecosistema mediático que parecía estar virando de discurso y al menos aprendiendo a pronunciar la palabra genocidio en lugar de guerra, hoy vuelven a los argumentos anteriores y dan un paso atrás al volver a catalogar a israelíes de rehenes, pero a los palestinos como presos, como si Israel diera alguna garantía de debido proceso, como para creer que en efecto eran presos de forma justa, como si los mismos activistas de la flotilla que tanto han aplaudido la semana pasada estos medios no hubieran dicho ya lo que era vivir en una cárcel israelí algunas horas. Las manchas de sangre en las paredes, las huellas ensangrentadas que daban cuenta del destino que tantos palestinos corren en esos lugares sin ley. Si eres israelí, eres rehén, pero si eres palestino, eres un preso, condenado. Así es como la prensa mundial amanece hoy, reivindicando el lenguaje del genocida, difundiendo la propaganda israelí. Hoy estamos viendo en vivo y en directo cómo funciona el malmenorismo como acción política, cómo el malmenorismo logra neutralizar las más necesarias batallas, cómo el malmenorismo logra anestesiar los avances y hasta creen la presión popular. Lo que se firma en Egipto hoy no es un acuerdo de paz, es un alto al fuego a merced de cuánto tiempo Israel decida mantener ese alto al fuego. Esta firma es lógicamente recibida con cierto alivio por los gazatíes porque estaban siendo exterminados, pero la comunidad internacional, nosotros y nosotras, deberíamos recibirlo con toda la desconfianza, porque Israel nunca ha cumplido sus acuerdos, porque los últimos 2 altos al fuego los acabó de forma unilateral y porque incluso si esta vez cumpliera, algo que no creo, ¿qué acuerdos está firmando? Es la derrota del pueblo palestino, es la derrota de su anhelo por soberanía territorial, es la derrota de su derecho a existir como pueblo y como Estado. El acuerdo que se firma solo tiene un punto positivo, que habrá cese al fuego temporal, pero en realidad lo importante del acuerdo es que se firma la capitulación del pueblo palestino ante Israel con el aval de los Estados Unidos y la venia de Europa. No es un acuerdo de paz, es un tratado de rendición, pero en Occidente nos quieren hacer creer que esto es todo lo que podemos llegar y que hay que aplaudirlo y en el camino nombrar a Donald Trump como el pacificador de Oriente Próximo. El malmenorismo no es ya ni siquiera elegir progresismo versus fascismo, es elegir fascismo para calmar las aguas, es elegir intervencionismo, es elegir colonialismo. Ganan los genocidas porque han impuesto un chantaje: o doblegas a este pueblo y me entregas su territorio para controlarlo, o sigo cometiendo un genocidio. Ese es el mensaje que ha ganado. ¿De qué paz estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? Decía Laura Arroyo, periodista peruana que colabora con Canal Red. Tenemos otra vez en vivo y en directo a Thomas Ecker desde los Estados Unidos. ¿Lo tenemos? Lo teníamos. Ahí aún no termina el genocidio, aún no termina. Alto el fuego, sí, medio trucho, siguen matando a palestinos, ahí lo tenemos a Tomás. Tomás, vos que estás en los Estados Unidos y conoces bien la política norteamericana,
Dice mucha gente que esto no hubiera sido posible si no se hubiera inmiscuido personalmente Donald Trump en lograr este cese al fuego provisional agarrado con pinzas. A Donald Trump le está yendo mal en la política interna, la persecución contra los migrantes, el tema de ICE, las muertes, la militarización de muchas ciudades, y está aprovechando la política exterior para ganar puntos en su popularidad rumbo al Premio Nobel de la Paz, que este año no lo ha conseguido, pero el próximo se lo dan, se lo compra seguro. ¿Qué papel juega Donald Trump en todo este genocidio contra el pueblo palestino, Tomás? Bueno, primero hablo sobre este premio que tiene una obsesión sobre esto. Él quiere, bueno, por lo menos una parte de por qué quiere un acuerdo de paz es porque quiere ganar este premio. Yo trabajo también en un lugar que se llama Nagorno-Karabaj, que es una región entre Armenia y Azerbaiyán. Él supuestamente ha resuelto el problema allá. Hay un genocidio allá, había un genocidio hace un par de años allá. Y él supuestamente ha hecho un acuerdo entre los dos países. No existe un acuerdo. Él ha dicho el acuerdo es entre Abababa, no Azerbaiyán, no entiende el nombre, y Albania o Camboya. Ha dicho varios otros países, no Armenia. Entonces, él está haciendo estas cosas que no tienen ninguna sustancia, pero está haciendo, es una forma de mostrar que ya sí estoy resolviendo estos problemas, porque él quiere este premio. Es una obsesión, su ego es en otro mundo, ¿no? Pero en términos de lo que está pasando con él, no solamente está, bueno, tratando de facilitar un acuerdo que yo creo que no va a crear paz, pero él está directamente facilitando este genocidio. Nosotros hemos dado billones de dólares a Israel mientras hace un genocidio. No hay debate que hay genocidio. Hay consensos, ¿no? La ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, hay una asociación de académicos de genocidio que han dicho que es un genocidio. B'Tselem, que es la organización más grande en Israel de derechos humanos, también ha dicho que es un genocidio. Entonces, el mundo dice que es un genocidio. Mientras tanto, nosotros, los gringos, estamos mandando más plata, más armas, más equipaje para hacer este genocidio. Entonces, yo no tengo mucha fe en este acuerdo. Lamentablemente los gringos siguen así. Y no solamente es Donald Trump. Quiero mencionar que, bueno, Donald Trump es un loco, pero los demócratas también han apoyado este genocidio. La gente no. Hay mucha resistencia del pueblo norteamericano, pero los políticos han apoyado el genocidio, los crímenes de guerra. Y está cambiando poco a poco porque, bueno, como has mencionado, Donald Trump no es muy popular, ha perdido mucho apoyo aquí en los Estados Unidos. Y los demócratas también han perdido apoyo porque han apoyado un genocidio y crímenes de guerra. Entonces, está cambiando un poco, pero bueno, vamos a ver. Tenemos elecciones pronto y yo creo que hay cosas que van a cambiar porque la población gringa está muy enojada sobre lo que está pasando en Israel. Quiero que nos hables también la importancia de la solidaridad internacionalista. Vos dejaste todo en tu casa en los Estados Unidos, dejaste la universidad donde enseñas Derecho, agarraste un vuelo, te fuiste hasta Italia, bajaste hasta Catania, te montaste en un barco rumbo a las playas palestinas de Gaza, con médicos, con periodistas, para visibilizar el genocidio. Hay muchísima gente que está arriesgándose a muchas cosas. Evidentemente, como tú dices, nada se compara, es el 0,00,1 de lo que sufre el pueblo palestino, el pueblo más valiente del mundo, que está soportando un genocidio ya 2 años, pero la solidaridad internacionalista, hemos tenido muchas marchas, la última fue multitudinaria acá en la ciudad de La Paz, el día que se cumplían el 7 de octubre, hubo marchas acá en Sucre, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. Jamás el pueblo boliviano se había movilizado tanto por Palestina y esto es a nivel mundial.
hemos visto marchas multitudinarias en Ámsterdam, en Londres, las vemos todos los días en las propias universidades norteamericanas, en Harvard, en muchas universidades. Se está castigando a estudiantes norteamericanos y a docentes, profesores gringos por solidarizarse con Palestina, y muchas veces nos vamos a la casa después de esas marchas con una sensación de impotencia y que parece que no hacemos nada, que no movemos nada el carro para que termine el genocidio, pero sin lugar a dudas la solidaridad internacionalista con Palestina, A, debe continuar, B, debe profundizarse. No podemos contentarnos con este acuerdo de paz que es mentiroso. ¿Qué papel crees que juegan los pueblos? Ya que los gobiernos del norte global se pliegan y se callan y son cómplices de este genocidio contra el pueblo palestino. Hay que ahondar, hay que profundizar, incrementar las marchas, Tomás, y todos los actos de solidaridad con Palestina. Sí, la solidaridad internacional es lo que va a cambiar la situación de los palestinos. Yo no tengo mucha fe en los gobiernos, pero la solidaridad hemos visto, y la cosa es, y tal vez es un poco cliché decir, pero una cosa puede aumentar en algo muy grande. Por ejemplo, cuando nos detenieron Israel, las protestas en respuesta en Europa, literalmente hay millones de personas que están en las calles respondiendo a la flotilla. Entonces, éramos, no sé, 500 personas, 600 personas, pero ahora hay millones de personas que están marchando para apoyarnos, pero apoyar a la gente de Palestina. Entonces, tiene un impacto. Las marchas en Bolivia tienen un impacto. He visto las marchas y yo creo que no estoy 100% seguro, pero el gobierno de Bolivia hizo una declaración apoyando la flotilla, apoyándome, diciendo que no pueden torturar o atacarnos. Y yo creo que en parte, por lo menos, en respuesta a las marchas en Bolivia. También yo creo que las marchas en Bolivia pueden presionar al gobierno de Bolivia o el gobierno de Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, terminar su acuerdo en Mercosur con Israel. Entonces, esas son las formas de cambio que en mi opinión, van a cambiar la situación. Tenemos que presionar al gobierno, los gobiernos, tenemos que presionar al gobierno de Israel, las instituciones internacionales. Va a comenzar con el pueblo, es muy claro a mí. La otra cosa que quiero enfatizar es que he tenido el privilegio de hablar con gente en Gaza varias veces, pero en nuestro barco casi todos los días estábamos en contacto con médicos, con periodistas, con gente en Gaza, y nos dijeron varias veces que esta solidaridad internacional es un oxígeno para ellos. Se sentían solos, y cuando pueden ver imágenes de millones de personas marchando, hay personas en países como Bolivia que no conocen, un país pequeño, muy, muy lejos de Gaza, marchando, tiene un impacto. Se sienten, no sé, parte de esta solidaridad, se sienten más poderosos y pueden resistir. Entonces, yo creo que esta solidaridad internacional es absolutamente necesario para resolver esta situación muy, muy, muy grave. Tomás, te agradecemos el tiempo y la horita que hemos estado charlando con vos. Un último mensaje para toda Bolivia. Lindas tus palabras estas últimas, diciendo que esas marchas en Bolivia tuvieron su efecto, que la solidaridad es el oxígeno para el pueblo palestino. ¿Cómo van a seguir las flotillas? No se abre el puesto por el sur de Rafah, por el sur frontera con Egipto todavía. Tiene que entrar muchísima más ayuda humanitaria para reconstruir Gaza. ¿Por dónde tiene que seguir la solidaridad, Tomás? Y aprovecha para despedirte y te agradecemos todo lo que has hecho, Tomás, de corazón, el trabajo para Viayala y haber llevado un poquito de Bolivia en ese barco Conciencia y haber sido la voz nuestra para el pueblo palestino. Vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, Tomás. Te mando un abrazo y con mi abrazo te abraza toda Bolivia, Tomás. Te queremos mucho, ¿sabes? Un gran abrazo de solidaridad. Y quiero añadir una cosa, por favor, si me permites, amigo. Una cosa que puede hacer el pueblo boliviano es presionar la liberación del doctor boliviano que está en Gaza, doctor Rifat, que todavía está allá.
todavía todos los días trabajando con la gente, pero está allá con sus niños y bueno, él tiene que escapar y ojalá puede presionar al gobierno de Bolivia y otros gobiernos para liberar a esta persona de una situación muy, muy grave. Sí, el doctor Refah, que está tratando de salir de la Franja de Gaza con sus 5 hijos. El doctor tiene nacionalidad palestina, lo hemos entrevistado acá. Tomás, te mando un abrazo. ¿Cuándo vuelves por Bolivia, Tomás? ¿Cuándo te vamos a ver acá? No sé, tal vez noviembre para el aniversario de Sacabe Sencata. Iba a llegar esta semana para las elecciones, pero bueno, me detenieron, me secuestraron en Gaza y yo creo que no puedo llegar en tiempo para las elecciones. Entonces, en noviembre probablemente. Volverá los Ajayus en noviembre y volverá también Thomas Becker y lo tendremos acá en los estudios de Ave Ayala. Te mando un gran abrazo, Tinkunakamakatsum, Tomás querido hermano. Gracias, un abrazo compañeros. Ahí lo teníamos a Tomás, en vivo y en directo por Ave Ayala Televisión, donde si no. Nos queda muy poquito, pero no queremos irnos sin hablar de fútbol y de Palestina. Este es un videíto que ha hecho el mexicano Diego Rusarín pidiéndole a la FIFA, al infame de Infantino, que es posible, atentos todos, es posible que este lunes llegue a la ciudad de La Paz. Vamos a estar ahí pidiéndole a la FIFA y a Infantino que sancione de una vez a un Estado genocida, como al Estado terrorista de Israel. A Rusia, que hoy le ha ganado 3-0 a Bolivia. Está Rusia hace 2 años fuera de todas competiciones y tardó la FIFA 4 días. 4, no. Infantino. 4, 1, 2, 3, 4, Infantino. 4 días tardó la FIFA en sancionar a Rusia después de la invasión a Ucrania. Infantino, no tenemos tiempo para contar hasta 750 días de genocidio. 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos tiempo, Infantino. Pero van más de 700 días de genocidio. Y la FIFA que dice que no se mete a resolver problemas geopolíticos del mundo. Hello, para sancionar a Rusia sí se mete en los problemas geopolíticos del mundo. Pero para tocar a los sionistas, amigos de Trump y Trump, amigo de Infantino. El lunes llega Infantino a la ciudad de La Paz, no está confirmado, lo vamos a anunciar acá. Pero cuidadito, cuidadito, que puede estar Infantino en La Paz en la inauguración de la Casa de la Verde, la Casa de la Federación Boliviana de Fútbol, ahí en un cerro arribotota de Achumani. Así que vamos a estar ahí para decirle a Infantino que es un infame. Lo dice también nuestro colega mexicano Diego Rusarín. Que este año tiene mundial acá en México, Estados Unidos y Canadá, estaba contemplando la idea de dejar a Israel fuera de las competencias internacionales de fútbol, ¿no? Como un tipo de castigo. La gente le estaba metiendo presión, diciendo, oye, bueno, mames, están cometiendo un genocidio, van 600,000 niños, mujeres y civiles inocentes asesinados, están instrumentalizando la hambruna como arma de guerra, en fin, están cometiendo todos los crímenes más atroces y grotescos que existen según la Convención de Ginebra y prácticamente todos los acuerdos de humanidad y moral que entendemos, ¿no? Y la FIFA dijo, oye, ¿sabes qué? Sí entiendo que está mal, pero al final decidimos como FIFA que no vamos a tomar ninguna acción contra Israel porque la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos, dice acá este pelón infame, el presidente Infantino de la FIFA. No les tengo que recordar que banearon a Alemania y a Japón en 1950 por la Segunda Guerra Mundial, banearon a Sudáfrica en el 76 y en el 91 por los problemas de apartheid, recordando que Israel es un colono invasor del territorio palestino y vive de facto en un régimen de apartheid. Los palestinos viven en un régimen de apartheid. Y aparte también, la FIFA baneó a Rusia en el 2022 por la invasión de Ucrania. Entonces, qué raro que de repente diga la FIFA, ah, no, la FIFA no puede resolver problemas políticos, pero solo en el caso de Israel. Absolutamente en todos los otros casos, por supuesto que la FIFA va a hacer postureo político e ideológico según la nacionalidad de los patrocinadores. Pero en este caso en específico del pueblo palestino, como yo no tengo ningún patrocinador palestino que me pueda quitar el dinero, pues fíjate que yo no puedo hacer nada políticamente hablando sobre el tema. A toda su madre FIFA y todos los organizadores, administradores y personas que participen de esa cagada de institución. Cagada de institución, FIFA. Lo dice Diego Rusarín, que se autocensura para que no vuelen sus videos y no sean censurados. Pero cuando dice genocidio, pi. Cuando dice chinga tu madre, FIFA, pi. ¿Por qué me están censurando? Chinga tu madre, FIFA.
Soy más rápido que vos. Censura de internet. Hoy hemos hecho un especial sobre este falso acuerdo plan de paz. Estamos hablando el lenguaje de los genocidas. Lo resumimos en 1 minuto y medio. Pablo Castilla nos lo resume para que te lo dé bien mascadito con Chuis, como siempre. Solo aquí en la escuelita salvaje y contestataria de Contextos Salvajes. Al alto el fuego en Gaza. ¿Cuál es el plan de Trump? Y sobre todo, ¿por qué es aún más importante que la movilización continúe? Quédate que te lo cuento. Después de 2 años de intensificación del genocidio, la resistencia del pueblo palestino y la solidaridad internacional han forzado a Netanyahu a poner en pausa sus planes de exterminio total. Pero, ¿qué podemos esperar del acuerdo? Primero, no existe ninguna garantía para el cese de los bombardeos permanente. Israel y Estados Unidos tienen un largo historial a la hora de violar acuerdos. Sin ir más lejos, el alto al fuego que se pactó en enero. Segundo, Trump y Netanyahu no quieren que sea un acuerdo de paz, sino el primer paso para imponer el proyecto colonial por otras vías. La retirada parcial de las tropas israelíes vendría seguida de la ocupación de fuerzas extranjeras de los países árabes aliados de Estados Unidos, todo bajo supervisión de Trump y Tony Blair. Ni qué decir que Cisjordania queda completamente al margen y la impunidad de los genocidas garantizada. Tercero, no es un acuerdo, es un chantaje. Desde el primer momento Trump dejó claro que si Hamás lo aceptaba, llevaría hasta el final su masacre. Cuarto, la confianza de Hamás en las burguesías árabes de Turquía, Egipto o Qatar para encontrar una solución es un callejón sin salida. Esos mismos regímenes son absolutamente aliados del imperialismo estadounidense, el máximo defensor del Estado de Israel. Y quinto, la única garantía para poner fin al genocidio y conquistar una Palestina libre desde el río hasta el mar es la movilización internacionalista, desde los centros imperialistas hasta el mundo árabe, una lucha de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos contra nuestros gobiernos cómplices. Trabajadores y pueblos oprimidos vencerán al imperialismo, venceremos, viviremos, como decía el comandante Chávez, y un pueblo que se moviliza, un pueblo que baila, un pueblo que festeja, es un pueblo que tarde o temprano rompe las cadenas de la opresión y vence. Nos despedimos con estas 3 muchachas palestinas bailando sobre los escombros, en un símbolo y en una imagen y en un mensaje claro. Nos han matado a más de 100.000 personas, nos han bombardeado, están cometiendo un genocidio, está todo destruido, pero nosotras bailamos con la kufille, bailamos con el pañuelo palestino de la resistencia. El pueblo palestino resiste, el pueblo palestino baila, el pueblo palestino vencerá. Tinkunakamacachum, volvemos mañana.